La Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos. Una sala de la Corte Constitucional le dice al registrador que tiene que adelantar la jornada de revocatoria del alcalde Gustavo Petro. El registrador dice que es respetuoso de los fallos de la Corte, pero que ese fallo no es definitivo porque fue solo de una sala y no de la sala plena. Es decir, que debe pronunciarse toda la Corte, la sala plena, para decidir si hay o no revocatoria del alcalde Gustavo Petro. Es decir, no sabemos si habrá o no habrá revocatoria, jornada de revocatoria dentro de 2 meses. Parece absurdo que cuando está tan próximo de terminar el mandato del alcalde Petro se tenga que adelantar esta jornada, pero respetuosamente debemos estar pendientes de lo que decida la Corte y la bola está en la cancha de la Corte después de lo que dijo el registrador esta mañana. Por eso, en el diálogo que tendremos a continuación con nuestro invitado de hoy, el registrador, bastará con quedarnos con la declaración que él dio esta mañana sobre este punto y entraremos a desarrollar toda la agenda electoral de garantías y de acciones para evitar que en la jornada política para elegir alcaldes, gobernadores, concejales y diputados vuelvan a suceder torcidos electorales, se tumben las elecciones, haya inscripciones múltiples y paralelas, en fin, para garantizar lo que queremos, que es la transparencia electoral. Pues como corresponde en el Estado de Derecho y a las autoridades administrativas, pues hay que acatar el fallo. Pero sin embargo, como también los fallos tienen recursos, la Registraduría Distrital interpondrá el recurso de nulidad contra la Sala de Decisión Quinta, Sala de Revisión Quinta de la Corte Constitucional, con el fin de que sea la Sala Plena la que decida evidentemente sobre el tema de si se continúa o no se continúa con el proceso de consulta popular con fines de revocatoria. 2015, año electoral. Se eligen este año los nuevos alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y hay muchas inquietudes, preguntas, también ilusiones y esperanzas por lo que pueda ocurrir en ese certamen electoral. El señor registrador nacional del Estado Civil, el doctor Carlos Ariel Sánchez, nos acompaña hoy. Le doy la bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias. Juan, muy amable por la invitación. A usted por haberla aceptado. Año crucial para la registraduría. Este es un año electoral y además las elecciones locales tienen una característica donde son muchos los llamados, puede haber más de 110.000 candidatos y pocos escogidos, unos 18.000 cargos. Entonces las posibilidades y riesgos de inconformidad son elevados, ¿no? 110.000 candidatos. Sí, hace 4 años se presentaron 110.000 candidatos para 18.000 cargos. Me decían, preparando el programa y revisando los temas que son sensibles, que hay muchas preocupaciones por el tema de la inscripción de cédulas. En la medida en que habilitan a las personas para cambiarse de puesto electoral o para votar, y con un pasado en Colombia lleno de transhumancia, de votantes trasteados, de contradicciones frente al manejo de las cédulas, pero también me han contado que ya hay un aplicativo que ustedes han desarrollado para poderle hacer monitoreo a este proceso. ¿Cómo va la inscripción de cédulas? Pues la inscripción ya estamos llegando a casi 300.000 ciudadanos que se han inscrito, son como 292.000 personas que en este momento se han inscrito. Indudablemente eso de la transhumancia es un vicio incluso anterior a la Constitución de 1991, porque tenemos elecciones de alcaldes desde 1988 y había transhumancia. Y eso que pues yo recuerdo que en esas épocas se cerraban las vías de comunicación pues para evitar esa transhumancia. Entonces lo que hacía la gente era dormir o madrugar, pero en todo caso es un vicio ya antiguo en nuestras elecciones esto de la transhumancia. Doctor Carlos Ariel, en
esas modalidades de trasteo de electores, muchas veces hay delitos de por medio. Gente, por ejemplo, que controla un número de votantes y prácticamente los venden, ofrecen la inscripción para que voten por un determinado candidato. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos cuando sepan que están ocurriendo circunstancias de esa naturaleza, que son compra de votos, por ende son delitos? Pues básicamente el competente para conocer de la transhumancia es el Consejo Electoral. Lo que hace la registraduría es un control diario de los inscritos municipio por municipio, una publicación con la cifra diaria de inscritos de cada municipio, y básicamente tiene una alerta que cuando se va llegando al 20% de los inscritos, cuando aún faltan meses de inscripciones, porque son hasta agosto, ya tenemos municipios que están cercanos a más del 50%, municipios que pueden estar cercanos al 60 y 70%. Eso indudablemente llama la atención de las autoridades, y las autoridades intervienen, sea porque hay quejas ante el Consejo Nacional Electoral o quejas incluso ante la Procuraduría, que pueden revisar en su facultad preventiva un proceso de inscripción. De manera que nosotros lo que hacemos es solo informar y advertir. Hasta ahí llega nuestra competencia. Esas medidas se pueden tomar antes de la jornada electoral. Si se detecta que hay una cantidad de inscripciones en una determinada localidad, en una ciudad grande o en un determinado municipio, el Consejo Electoral tiene la facultad de anular inscripciones. Básicamente la competencia del Consejo Nacional Electoral es por transhumancia. La competencia de la registraduría es dejar sin efecto por vicios de la inscripción. Básicamente que la persona no firme, que la persona no coloque su huella, quiere decir que esa persona no quedó inscrita, y eso se deja sin efecto la registraduría dentro de su competencia. Cuando se comprueba la transhumancia hay un procedimiento breve y sumario, como dice el artículo 4 de la ley 163, que le permite al Consejo Nacional Electoral dejar sin efecto esas inscripciones. Hoy por hoy, con las modificaciones que ha habido en las normas electorales, resultado o producto de la reforma política, es muy corto el tiempo para este control, porque nosotros tenemos que hoy las inscripciones de ciudadanos han estado abiertas desde el 25 de octubre del año 2014, o sea, un año antes, y se cierran esas inscripciones solo 2 meses antes, o sea, el 25 de agosto. Un proceso larguísimo. Un proceso larguísimo de inscripciones, que es positivo en la medida en que se genere una cultura precisamente de que las personas deben inscribirse permanentemente, que debería ser como la situación: yo me cambio de domicilio, yo me inscribo e inmediatamente la registraduría hace el control de la inscripción, es decir, le cruza contra las bases de datos para saber si la persona es residente o no. Y ahí la invitación es que quienes quieran, como deben hacerlo, votar a conciencia, no estén, como sucede tantas veces, corriendo a última hora. En el caso de Bogotá, pues a ver si logran llegar a Corferias porque no se inscribieron. Con tiempo se puede hacer esa inscripción, pero también si hay conocimiento de hechos delictivos asociados con esa inscripción, de hechos irregulares, en los términos que se ha señalado, es muy importante que denuncien los ciudadanos. Señor registrador, ¿qué novedades vienen en el proceso de octubre en relación con las mujeres, por ejemplo, y las cuotas de género? La cuota de género sí se debe aplicar actualmente y no puede haber a ninguna excepción en materia de cuota de género, salvo los resultados de una lista que se somete a consulta. Pues en ese caso hay que respetar la consulta, aunque no haya cuota de género. ¿Cómo se tienen que inscribir hoy las listas entre hombres y mujeres? Hoy deben llevar más del 30% de género. Más del 30% sí. de mujeres. Digamos, de quienes conforman. ¿De mujeres o de hombres? Sí, tampoco puede haber una lista que sea. Una lista de 80% mujeres tampoco clasifica. Tampoco vale. Es que hay matriarcados fuertes en algunos municipios. Sí, es el género. La expresión género es la que utiliza la ley. Algunos me dicen: Juan, es muy temprano para hablar de elecciones. Y digo, si no nos preparamos de una vez para esa jornada, si la ciudadanía no está en guardia
desde este momento, aquí es cuando empiezan a incubarse todos los fenómenos que luego terminan en corrupción, en fraudes, en quebrantamiento de la voluntad del elector. Sí, de acuerdo. Los preparativos de elecciones para todo el mundo, incluso para quienes preparan el fraude, son precisamente en la época de inscripción de ciudadanos, porque de ninguna otra manera se explica a veces tantas inscripciones al interior de la ciudad que son simplemente zonificaciones, si no es porque las personas tienen que querer la certeza de que su clientela política está ubicada en tal zona, en tal puesto, cosa que pueden responder de un X número de votos. ¿Ya le dieron su plática completa, señor registrador? Yo siempre lo veo dando unas batallas para que usted pueda tener sus recursos para poder preparar la jornada. A hoy nosotros tenemos aproximadamente una disponibilidad de 434.000 millones de pesos. Con eso se organiza absolutamente todo, quedando un faltante para la biometría, que es la novedad que más se solicita en estas elecciones. ¿Y vendrá locales. biometría? ¿Hay voto electrónico en esta oportunidad? Hay biometría, voto electrónico no, pero biometría sí. Nosotros tenemos a las inscripciones automáticas, son electrónicas, digamos, tenemos muchos procesos automatizados ya. Incluso la inscripción del ciudadano a partir de mayo, más o menos, que haya dinero, si ella maquinitas, abril, mayo, pone la huella y la huella inmediatamente le dice si está inscrito, dónde está inscrito y dónde se va a inscribir. La diferencia entre biometría y voto electrónico es que con la biometría reconocen al elector con un lector de huellas y el voto electrónico es más adelante cuando ya no se vota con la papeleta o el tarjetón, sino a través de un mecanismo electrónico. ¿Y biometría habrá en todos los puestos del país? Pues yo lamentablemente creo que va a haber recursos para aproximadamente unos 10.000 máquinas que dan más o menos una capacidad de 10 millones de electores. Nuestra aspiración es que hubiera... ¿Cuánta gente va a votar en las elecciones del 2015? Mire, ¿Cuántos calcula? El promedio es que vota el 52% por lo menos en las elecciones. Nosotros vamos a tener un censo de aproximadamente 33.600.000. O sea, unas 17 millones de personas. Se espera que votan 17 millones de personas, por lo menos. ¿Y habrá biometría para...? 11 millones de 11 personas. Millones, son prácticamente 2/3 partes. Exacto. ¿Y voto electrónico habrá en alguna parte? No, no señor, no, ni siquiera de manera de demostración. Ni siquiera de manera piloto. Eso rompería como la igualdad, ¿no? O sea, si usted en una parte un voto electrónico y en otro no, y la gente no está capacitada todavía para el voto electrónico. No tenemos un modelo. Hay una comisión de voto electrónico que debe escoger un universo y un modelo para aplicar. Todos los trabajos de la comisión se han agotado, menos la prueba piloto con unas distintas técnicas y métodos de voto electrónico para que se escoja el mejor. Carlos Ariel Sánchez, registrador nacional del Estado Civil, con nosotros. Ya regresamos después de estos mensajes. Doctor Carlos Ariel, preparan ustedes, estamos en las vísperas de un gran evento académico con la OEA, con el Congreso de la República, con la Organización Electoral, con la Universidad Sergio Arboleda, para pensar en las reformas que requiere el sistema electoral en Colombia. ¿Cuál es ese eje fundamental de reforma y ajuste del sistema electoral que usted recomendaría? Digamos, hay un tema que es el eje, y es que normalmente para las personas la mayoría de los temas electorales resultan a veces incomprensibles, hay demasiadas normas, de manera que
hay un eje en todo esto y en todo el actuar que se quiere de la organización electoral, que es la transparencia. Todo debe ser público. Nosotros hemos avanzado mucho en eso. Esto de publicar los escritos es un avance. El grabar y digitalizar el mismo día de elecciones todas las actas C14 es un avance. Quedarán igual en esta oportunidad listas el mismo día, porque ahí había en el pasado un foco de corrupción terrible. Luego de la jornada electoral se alteraban actas, se cambiaban resultados. Eso quedará listo. Hoy quedará exactamente igual que como fue para Congreso y para Presidente de la República, que eso es precisamente transparencia. Nosotros no podemos hacer una cosa más importante en materia electoral que dar transparencia para que el ciudadano vea que su voto no ha sido, digamos, desviado o está siendo cambiado. Eso es fundamental. Adelante. La reforma electoral, por lo tanto, está mirando eso y otros aspectos técnicos, ¿no?, del proceso electoral, que nosotros tenemos ya hoy en Colombia el censo electoral, el padrón electoral es electrónico y es público desde el año 2007, toda persona puede confrontar ahí y saber dónde vota con solo digitar su huella. Y hemos avanzado en lo electrónico, porque eso permite que las cosas se hagan en tiempo real y lo que se hace en tiempo real da más transparencia. Doctor Carlos Ariel, en esas competencias que tienen las registradurías, hay un tema que se ha vuelto importante en la política colombiana, que es el de la doble militancia, la inscripción por un partido, por otro, y las normas que obligan a que los candidatos tengan una afiliación única. ¿Cómo han avanzado en eso? Pues hoy por hoy ese control en el momento de la inscripción de los candidatos quedó en cabeza de los registradores municipales o de los registradores distritales, que son quienes hacen inscripciones para estos casos, ¿no?, y los delegados departamentales para los casos de diputados a las asambleas. Ellos van a tener que analizar si, por ejemplo, hubo una consulta popular o interna de un partido y están inscribiendo a otro candidato, tendrán que decir: a mí me da mucha pena, esto toca rechazar esta inscripción porque hay una doble militancia. Hace 4 años se criticaron mucho algunas consultas internas de los partidos. Recuerdo, por ejemplo, las críticas frente a las consultas para la inscripción de ediles y la conformación de las listas de ediles, porque decían que valían mucha plata y votaba muy poca gente, y quienes defendían a cambio lo que sostenían es: avanzamos hacia la democracia interna en los partidos. En esta oportunidad habrá también consultas internas para seleccionar candidatos a las alcaldías y a las corporaciones. El 19 de abril habrá consultas populares de los partidos, pero a su vez el 19 de marzo dichas consultas quedarán en blanco y negro. Habrá que saber dónde se va a hacer la consulta, porque no todos los partidos consultan en todas las ciudades o municipios. De otra parte, ¿qué se va a consultar? Candidatos a corporaciones, candidatos a cargos uninominales. Hasta el 19 de marzo hay plazo para que los partidos le digan qué van a consultar. ¿Y dónde van a consultar? Y esa es una jornada electoral como cualquier otra, es un domingo de elecciones que la gente va y vota. El domingo 19 de abril habrá pues igual jurados de votación, habrá testigos electorales, digamos, ya se ha estado conversando el Consejo y la Registraduría para reglamentar distintos aspectos de esas consultas. ¿Y hay que acreditar la condición de militante de un partido para poder votar en esas consultas? En este momento no, por eso son consultas populares, porque no hemos avanzado tanto a que haya listas de militantes. Sin embargo, si algún partido presenta una lista de militantes y solicita que la consulta se reduzca solo a ese número de militantes que tienen, pues sí, sería un avance muy importante en nuestra democracia. ¿Ningún partido en Colombia le ha entregado el listado de militantes? No, yo pienso que eso también se podría hasta el 19 de marzo, ¿no? Decir, mire, yo quiero que pregunten esto, y esto se lo tienen que preguntar a tales personas, y ahí está la lista de militantes. Para nosotros es fácil, es coger el censo y saber que para tal partido, las personas que recibirán la tarjeta electoral solo serán las que estén ahí. Le pregunto concretamente sobre el caso de Bogotá, 2 hipótesis. Unos dicen, si hay varios candidatos del mismo partido, entonces, si el partido decide hacer la consulta, los militantes el 19 de abril
van y escogen cuál, y el que saque más votos se queda con el aval. Pero hay la posibilidad adicional de hacer consultas intrapartido, eso que han planteado, de que se unan distintos candidatos de distintos partidos. Si el Partido Liberal le da el aval a un candidato, el Partido Verde a otro candidato, el Partido Conservador a otro, el Centro Democrático a otro, pueden hacer una consulta entre todos ellos. Yo pienso que sí, porque finalmente todos ellos han solicitado consulta. Lo que tienen que decir ahora es cuál es la modalidad, porque la ley sí permite que haya consultas interpartidistas, ¿no? Entonces es solo señalar, esto es una consulta interpartidista y se hace una boleta especial para esa consulta. O sea, esa posibilidad en Bogotá todavía estaría abierta, y le pregunto entonces ahora con nombres propios, si logran un acuerdo para que vayan a la misma consulta Pardo y Peñalosa y los candidatos o Sanguino, Carlos Vicente de Rú y Marta Lucía Ramírez, ¿podrían ir todos a una consulta? Claro, pero todos los que hayan solicitado consulta, es decir, de 12 partidos que hay, 10 solicitaron consulta. ¿Cuáles dos no le solicitaron consulta? Es que no recuerdo en este momento, pero prácticamente todos solicitaron consulta. Entonces, ¿de qué se trata ahora? Que ellos digan, nuestra consulta tiene por objeto consultar el candidato de tales y tales partidos. Eso es lo que hay que decir antes del 19 de marzo. Y el 19 de abril llega esa jornada de votación, que es como cualquier domingo de elecciones. Sí. Sometido también a las mismas restricciones. Habrá ley seca, habrá... Sí, es posible. Eso ya son medidas que dependen del gobierno. Pero lo que dice de manera general la reforma política es que en lo que sea compatible, obviamente, a las consultas populares se aplican las mismas normas que trae el Código Electoral para las elecciones ordinarias. Doctor Carlos Ariel, salvo que le peguen una acelerada vertiginosa en estas semanas, todo parece indicar que no habrá refrendación popular de los acuerdos de paz en estas elecciones. Incluso ya los delegados del gobierno han dicho que eso no es muy probable. Pero suponiendo que ocurriera un milagro y apretaran el acelerador, ¿estaríamos preparados para un referendo o para una consulta o por algún mecanismo de refrendación popular de los acuerdos para nosotros con las elecciones regionales? Para nosotros el tema del referendo es un tema de términos, y si coinciden, como lo permite la ley, con unas elecciones como las de octubre, nosotros lo que necesitamos son aproximadamente unos 40, 50 días, o sea, los días de preparación de la tarjeta electoral, y adicionar esa tarjeta a todo lo que se llama el kit electoral que se entrega en las mesas de votación. Para nosotros ese es el tema. Nosotros no tendríamos dificultades con el censo porque se utiliza el mismo censo. Si usted lo hace en otra fecha, la primera dificultad es que tiene que hacer un censo para esa elección, porque por cada elección hay que preparar un censo electoral. Sin ir muy lejos, nosotros tenemos las consultas internas y ahí va un censo electoral. Y ya las elecciones que son en octubre ya llevan otro censo. Su pálpito, ¿usted cree que va a haber refrendación de acuerdos de paz en las elecciones de este 2015? Básicamente uno diría que de los mecanismos que trae la ley 134 y que trae el artículo 103 de la Constitución, no es viable ya hoy con mucha facilidad. Tendría que utilizarse otro tipo de refrendación, como en el año de 1997, que se hizo el mandato ciudadano por la paz, que promovió en ese entonces el doctor Francisco Santos y la doctora Ana Teresa Bernal. ¿Y estarán pensando en eso? No, yo simplemente estoy dando ejemplos. No, pero es que a mí sí me prende una campanita. Entonces, en ese año, estos ciudadanos, en mayo del año de 1997, solicitaron al Consejo Nacional Electoral un referendo. Entonces les digo, mire, si ustedes quieren un referendo como el que manda la Constitución, la ley no es posible. Pero si ustedes quieren un referendo con unas características distintas, de que tenga o que dice que sea pedagógico de la paz, que es lo que manda la Constitución, la pedagogía de la paz, se puede, y se hizo un referendo, hubo una papeleta por la paz, y creo que de ahí salió algo que se llamaba el Mandato Nacional por la Paz, ¿no? Bueno. Me deja pensando, ese es un ejemplo. Me deja pensando el doctor Carlos Ariel. Un ejemplo más reciente. En el año 2010
muy poco. Estábamos prácticamente en febrero del año 2010 y entonces gobernador del Atlántico, Verano de la Rosa, tenía... La papeleta Caribe. Exacto, tenía entre sus... el voto Caribe. Yo recuerdo que se hizo una reunión, estaba el Consejo Electoral, estaba el gobernador, estaba la registraduría y se dijo, mire, ustedes redacten la papeleta. Y hacen la solicitud de la misma manera que se hizo en el año 1997. Eso hubo ponencia y hubo un voto Caribe que tuvo un efecto indirecto. Porque la región Caribe. Exactamente. La ley de ordenamiento territorial se motivó y se impulsó en ese voto Caribe. Estoy dando 2 ejemplos de procesos que duran 40 días. Vean ustedes, queridos televidentes, ha sido muy prudente y muy claro el señor registrador y a mí me deja pensando, ¿estará el doctor de la calle pensando en algún mecanismo de esta naturaleza? Buena pregunta que nos queda después de esta grata charla. ¿Su seminario cuándo es, doctor Carlos Ariel? Es el ¿Y dónde? día 24 y 25 de marzo en el auditorio de Cafán. Pues eso va a estar muy interesante. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en este programa y sus ideas, sus reflexiones y sus luces sobre estos asuntos. Gracias, doctor Sánchez. No, a usted, doctor Juan, por invitarme y permitir pues transmitir estas opiniones y nuestra experiencia en la registraduría. Sea bienvenido y muchos éxitos para este año difícil. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa de hoy. La Universidad Sergio Arboleda presentó